Cuentos de mi tierra. El encantamiento de la sirena. Parte 2. Al amanecer del día siguiente, muchas personas caminaban de un lado para otro, bajo el borrascoso cielo de San Juan. Dicen los más ancianos que cuando algo ha sucedido o está por suceder, el sol cuesta que se despeje y priva un ambiente lúgubre, sospechoso a la vez. Nadie se imaginaba lo que había acontecido durante sus horas de sueño. Cuando la mañana avanzaba, los niños ya estaban en sus aulas de clases. Los trabajadores ya se habían incorporado a sus actividades en el campo. Pero en casa de Cayo y Chilo, la situación era diferente. No regresaron a sus hogares como normalmente lo hacían. Sus familiares creyeron que, como en otras ocasiones, atravesaron el chinchorro en la corriente y la vigilia los habría retrasado. Las 7, las 8, 9 de la mañana y los hombres no aparecían. ¿Qué le habrá pasado a Cayo que no vino temprano?, se preguntaba su mujer en silencio. Lo esperó un tiempo prudencial antes de dirigirse a donde su suegro para informarle del asunto. Y así fue. Lucrecia Sandoval, al ver que su compañero de hogar no aparecía por ningún sitio, dispuso ir a donde don Pedro a ver si él tenía alguna noticia sobre el paradero de su marido. Buenos días, don Pedro. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Pues aquí, un poco fregado. Me han atacado los nervios, fíjese. Ya días no padecía de eso, pero hoy sí. No sé qué me pasa. Don Pedro, fíjese que estoy muy preocupada, porque Cayo no ha regresado. Se fue ayer bien temprano a pescar con Chilo y no sé nada de él. Ay, qué chita. Ese par de léperos así son. Cuando pueden venir temprano, vienen tarde. Cuando acuerde, aparecen. No se preocupe. No sé. Tengo un mal presentimiento. A saber qué carga de pescado traen que no aguantan con ella, sonrió don Pedro, mientras sacaba filo a su machete en un esmeril. Si sabe algo me avisa, don Pedro. Con aquella respuesta, Lucrecia regresó a su casa desencantada. En aquellas circunstancias, solo le quedaba esperar que alguien llegara al pueblo procedente del río arriba. La bruma en los cerros confundía el horizonte con el cielo. Se perdía la lejana línea de las montañas. Quecha decidió bajar a la orilla del arroyo para ver si divisaba a los dos hombres. Sin embargo, las piedras liberaban un calor insoportable. La arena emitía un sofocante vapor que era imposible permanecer sobre ella por mucho tiempo. Los árboles eran escasos gracias a la inundación que dejó el invierno anterior. Por la casa de Cayo pasaba la gente que llegaba de las aldeas vecinas y la mayoría eran conocidos suyos. A la 1 de la tarde, Lucrecia escuchó un tropel de animales que caminaban rápido. Atrás, un arriero que de una vez traía el rostro colorado de tanto soportar el polvo y la furia del sol. Ella, con cierto entusiasmo, se había ubicado en la puerta de entrada, y cuando el jornalero se puso enfrente, no vaciló en preguntarle: «Juancito, qué bueno que pasa por aquí. ¿No venía Cayo por ahí?» «Pues no, quechita. Solo ganado y burro se miran por esos playones. Me tiene preocupada, fíjese. Desde ayer se fue a pescar y no regresa». «Pues no. Yo regreso hoy mismo. Si lo miro, le voy a decir que usted lo está buscando, oye». «Le agradezco, Juancito». Pasó aquel cordón de animales propiedad de uno de los potentados del pueblo. Más de un centenar de novillos que dejaban una inmensa nube de polvo caliente sobre el pequeño vecindario. No pasó mucho tiempo cuando de una de aquellas casas salió cabizbaja una mujer. Era la esposa de Chilo. Luego llegó al hogar de Cayo para preguntar si ya había llegado, pero se enteró que ninguno de los hermanos aparecía por ninguna parte.
A esa hora se oía en los cerros aledaños el incesante canto del misterioso Juan Cao. Cuando aquel pájaro aparecía emitiendo su canto en medio de un ambiente como aquel, no cabía duda que algo estaba por suceder o ya había sucedido. El Juan Cao se escuchaba a la distancia de forma persistente entre los carbonales de las llanuras resecas. Las palomas también emitían su supersticioso cantar. Era una situación en la que los lugareños ya comenzaban a preocuparse por algo que aún desconocían, pero que las noticias se esparcían a la velocidad del viento. La desesperación inundaba los hogares de las familias que ya se veían en apuros. En lo profundo del Cerro del Estero se oían esporádicamente algunos retumbos, los mismos que se escuchaban cuando alguien perecía ahogado. Un sonido rústico que a cualquiera dejaba sin aliento. Dentro de la inmensa cueva se produjo un jolgorio. Eran dos nuevos huéspedes de la vida que pasaban en ese momento a formar parte de una legión de espectros que daban vida al malvado reino establecido por el gran pez en aquel lugar. Además de las aseveraciones de los ancianos, unas 3 personas daban fe para esa fecha de acontecimientos reales, de situaciones apremiantes vividas en algún recodo del caudaloso río. Alguien dijo ese día que una vez, mientras se bañaba en la corriente del Tapesco, sintió como si alguien le jaló el pie. Sentí que me arrastraban por la corriente, me agarraba como podía de las piedras para evitar que aquella cosa me llevara hasta la poza. Si me dejo llevar hasta la Piedra Roja, hasta allí hubiera llegado, recordó Lalo, quien se encontró con otras personas para comentar sobre lo que hasta esos momentos era mera especulación, sin indicios de credibilidad. Además de la experiencia de Lalo, la gente del quieto poblado conocía de eventos similares en diferentes tramos del temido arroyo. Brígido era un labrador que vivía en la comunidad de Aguascalientes, muy cerca de donde comenzaron a pescar los hermanos Palma. Es un lugar donde el agua fluye estrepitosamente y se desliza violenta entre las filosas rocas que eran capaces de destrozar lo que pasara por allí. Brígido cuenta que en una ocasión se encontraba pescando sardinas con un sedazo, en compañía de su hijo mayor. El agua en aquel sitio era cristalina y se podían ver las nubes de peces que nadaban junto a sus pies. Se miraba fácilmente la presencia curiosa de las mojarras, los bagres y las carpas. Yo estaba bien confiado, relata Brígido. Mi hijo recogía las sardinas que le tiraba sobre la arena y así estuvimos un buen rato. El anzuelo también atrapaba guapotes. Ya teníamos como 4 de esos pescados. El sol iba en picada y era hora de retornar a la casa. Entonces, el feliz pescador puso su pie derecho sobre una piedra para salir del agua. Cuando quiso retirar la otra pierna, sintió un fuerte jalón como un choque eléctrico, como el que liberan las anguilas. Su cuerpo de inmediato se debilitó y no le quedaron fuerzas para resistirse. Su hijo expectante le preguntaba qué le sucedía, pero el hombre tenía adormecidas sus extremidades y por más que se esforzaba, le era imposible recobrar las fuerzas para salir del mal momento. El hijo gritaba desconsolado, sin que nadie pudiera escucharlo. Le extendía un pedazo de vara, pero en su ser ya no habían fuerzas. Desde el inicio de la corriente, Brígido fue desplazado hasta el borde de un despeñadero que formaba una especie de catarata, donde el agua caía con fuerza sobre otras rocas en medio de un enorme remolino. Pero la suerte estuvo de su lado. De alguna manera, al momento que se aproximaba al precipicio, su cuerpo quedó atrapado entre 2 peñones, lo que le permitió ganar tiempo para su rescate. Al escuchar los gritos inconsolables del niño sobre el pedrero de la playa, unos hombres que regresaban de sus milpas, cada quien con una carga de leña en hombros, uno de ellos sintió curiosidad y decidió descargar.
Luego se dirigió saltando sobre las piedras hacia la parte baja donde se oía al menor. Al estar cerca le preguntó: ¿qué te sucede? No sé, mi papi está allá, le pegó una cosa fea. El labrador se acercó a las rocas que señalaba el infante entre el vertiginoso caudal, a sabiendas que un paso en falso le podía costar la vida. Al ubicarse sobre los peñones, el buen samaritano observó que entre los peñascos y el agua se encontraba atrapado el cuerpo de Brígido, quien había quedado con los pies sobre la caída. Como pudo, lo tomó de los brazos, lo sacó del agua y lo puso boca arriba sobre otras piedras. Con sus manos hizo presión sobre el abdomen del moribundo, quien luego recobró el conocimiento. La suerte que corrió Brígido es una de esas fatalidades que se dan en San Juan, siempre que la sirena sale en busca de víctimas. Iba derechito a las profundidades. La quebrada El Silón también tenía su magia. Su confluencia con el río estaba a unos 4 kilómetros arriba de la entrada al hueco embrujado. La distancia parecía insignificante si de ganar más almas para su ejército perverso se trataba. El gran pez tenía centinelas por todos lados, quienes, en complicidad, le hacían el trabajo sucio. Mucho tiempo atrás se difundió en San Juan el rumor que bajo la sombra de aquella fresca vegetación del pequeño cauce de Silón, los jornaleros miraban constantemente a un perro muy alto, de color café. Lo vislumbraban en un sendero con su cabeza bien erguida. Al menor parpadeo de ojos que hacía el marchante, el animal desaparecía. Fueron tantas las apariciones del supersticioso animal que mucha gente había optado por evitar ir a sus lugares de origen o a los cultivos por aquel solitario paraje, ante el temor de ser víctimas de algún embrujo. Pero había otros que bajaban de los pueblos vecinos y desconocían la situación que allí se manifestaba. Un día bajó de otra aldea el hijo de un campesino, cuya encomienda era la compra de un remedio casero para la aguda artritis que padecía su padre. Solo en San Juan lo preparaban. A las 6 de la mañana, José montó su yegua y salió rumbo al lugar indicado. El estrecho pasaje por donde transitaba Joche era pedregoso. Los carbones le rayaban el azulón y los cordones de los zapatos lucían repletos de mozote. La mente del muchacho estaba centrada en encontrar el menjurje en cuestión. Pasó por unas labranzas y haciendas atestadas de ganado, y los encargados del ordeño enrejaban a los terneros. 3 cachorros salieron ladrando en veloz carrera, y uno de ellos logró morder el estribo izquierdo de la montura. La bestia pegó un salto que estuvo a punto de tirarlo al suelo. La distancia a recorrer era de 3 horas. Cuando el joven pasaba por la quebrada, la bestia se resistía a continuar. José la arreaba con un lazo, la espoleaba, hasta que a punta de castigo el animal siguió la marcha. A veces se detenía de un solo golpe y resoplaba como advirtiendo a su montador la presencia de algo. «Qué raro», decía José. El adolescente trataba de ignorar aquella rebeldía que mostraba la potranca. Los árboles a esa hora de la mañana, ya eran las 8, dejaban entrar casi horizontales miles de rayitos de luz. El arroyo corría culebreado entre la maleza y algunas hojas secas nadaban inertes hacia donde el agua las llevara. «¿Qué le pasa a esta yegua?», dijo para sí mismo José. Luego de asestarle varios azotes en las ancas, miró hacia el pie de unos gigantes árboles de sauce. De pronto sus ojos vieron a un imponente perro café. Luego trató de arrear a la yegua y en cuestión de segundos, el raro amigo del hombre desapareció. José tomó con normalidad aquel avistamiento. Creyó que a alguien se le había perdido el perro, sin saber que desde aquel momento sería él quien deambularía sin rumbo por todo aquel lugar. Pasaban las horas y Joche no encontraba la salida del laberinto en que se encontraba.
marchaba sobre su yegua, quebrada arriba y abajo, sin recordar el camino al pueblo. Todo el paisaje era parecido. Se desorientó de manera tal que al final se vio obligado a desmontar y reflexionar por un momento. Se sentó sobre un pedazo de palo y tras pasarse las manos por el rostro en señal de confusión, se dio cuenta de inmediato que ya eran las 12 del mediodía, que había perdido el camino y antes que salir a inmediaciones del pueblo, se ubicaba varios kilómetros arriba, precisamente en la confluencia entre la quebrada y el río, a la orilla de una poza donde se formaba un fuerte remolino. Abrumado por su vagabundeo sin explicación, el mandadero emprendió la marcha río abajo y de pronto llegó al poblado con un rostro que irradiaba espanto. Contó su travesía a las personas que visitaba y fue allí cuando se enteró que todo era parte de una treta que le había hecho el gran pez con la complicidad del Cadejo. El Cadejo lo anduvo en el lomo durante varias horas y no se dio cuenta, mijo, le explicó una señora. La creencia de mucha gente del área rural da fe de ese tipo de eventos que son parte de los malos aires que pululan en ciertos recovecos de sus comunidades. Y es para ellos un ser innegable, que llega desde los más ocultos escondites de sus tierras hasta los lugares propicios para ese tipo de artificios. Pero el Cadejo, cuyo nombre es sinónimo de laberinto o de dificultad, puede aparecer a sus presas en diferentes personalidades. Según los relatos de quienes se han visto en esos apuros, el mítico animal puede presentarse en forma de un cariñoso gatito blanco, un aterciopelado conejito, un perro o una bestia, ya sea un burro, un caballo o una yegua, en fin, de la manera que más le convenga según la circunstancia. Esas son algunas de las formas como actuaba la sirena de El Estero. Su confabulación con algunas especies de pseudoanimales le permite extender su maldad hasta las más insignificantes vertientes. José también estuvo a punto de caer en el remolino, pero en aquel preciso momento se aclaró su mente, o quizá fue la acción divina la que lo despertó de un trance maligno. Pero volviendo al vecindario de los hermanos Palma, en el corredor de la casa de don Pedro se encontraba reunida toda la parentela, donde se emitía todo tipo de suposiciones. Cayo nunca se había tardado tanto. Esto ya me tiene desesperada, exclamó Quechita. Pero yo no me voy a quedar tan fresca como están ustedes. Ahora mismo salgo río arriba a ver si los encuentro. Espérese, Quechita. Yo sé que no es fácil para usted estar sin saber nada de su marido, pero es mejor tomar una decisión bien pensada, le sugirió uno de los amigos de los Palma. Pero es que ya es muy tarde. Si dejamos que llegue la noche, va a ser peor la situación. Mis hijos ya están inquietos. Tiene razón, contestó el vecino. La incertidumbre crecía a cada momento en el pequeño caserillo. Don Pedro, que en un momento creyó que la tardanza era una leperada de sus hijos, comenzaba a temblar más a causa del nerviosismo que lo atacó durante todo el día. En los momentos más críticos permanecía silencioso sobre una banca del corredor de su casa, mientras los demás integrantes del hogar organizaban una comitiva para salir de inmediato a buscar a sus familiares. Pancha, la mujer de Chilo, se dirigió a su habitación a buscar una linterna y una toalla para cubrirse del polvo. Los demás también hacían sus preparativos para emprender la incierta misión que se proponía dar con el paradero de Cayo y Chilo. Al grupo de familiares se sumaron varios amigos, incluidos Indalecio, José Luis y Plinio. Partieron cuando el reloj estaba por marcar las 5 de la tarde del segundo día, desde que se extraviaron los dos hermanos. Todos salieron sin ninguna noción sobre su paradero. Solamente sabían que sus jornadas de pesca iniciaban por lo general en la poza de la Prenda. De allí era un sorteo, como catalogan los jóvenes a ese tipo de emprendimientos.
Caminaron despacio sobre el pedregal. Algunas personas llevaban largas varas con las que tanteaban la profundidad de las aguas. Otros, a la altura del declive, donde se encontraba el tapesco, gritaban el nombre de cada desaparecido sin obtener ninguna respuesta. Mientras se intensificaba la búsqueda, la tarde empezaba a vestirse con sus lienzos claroscuros, lo que tornaba aquella exploración áspera e infructuosa. «Aquí encontré algo», gritó José Luis. «¿Qué es?», contestó alguien. Era un pedazo de manga de la camisa de Chilo, un trapo azul a cuadros bastante averiado. «¡Ay, Dios mío! Es la camisa de Chilo», dijo Lucrecia, al tiempo que se desplomaba sobre la vertiginosa corriente de agua. El chiringo fue visto entre las ramas de un iril, cerca del sitio donde tiempos pasados Brígido escapó de la muerte. A partir de aquel hallazgo, las sospechas cobraban fuerza de veracidad. Pancha era incapaz de proseguir con sus propias fuerzas sobre el incómodo pedrerillo. Los pies se deslizaban a cada paso a causa de la abundancia de lana acuática. La superficie estaba poblada de helechos y una variedad de plantas resistentes a la excesiva humedad. En medio de aquel afluente por donde el agua corría veloz rumbo al mar, luchaba otro grupo de caballeros de buena contextura física. Escrutaban los remansos que se formaban en las rocas en busca de algún indicio sobre los hermanos sin tener resultados. «Una bota de hule», gritó asustado José Luis, unos metros más arriba de donde se encontró el pedazo de camisa. «¡Santo cielo! Es la bota de Chilo. Dios mío, Chilo se ahogó». Pancha, tras aquellas desconcertantes expresiones, de nuevo se desmayó en los brazos de quienes la sostenían. Hasta aquel momento, los buscadores no tenían ningún indicio de Cayo. Únicamente sospechas cruzaban por sus mentes. Pensaban que lo mismo le podía haber sucedido. «¡Cayo!», gritaban. «¿Dónde estás, Cayo?». Decenas de luces se veían vagar en la playa del río. Todos gritaban con la fe de ser escuchados por alguno de los pescadores, pero su llamado se perdía entre el murmullo de la corriente. «Reunámonos un momentito», se escuchó que dijo alguien entre el grupo. Ya estaban cerca de la prenda. Era claro que las posibilidades de encontrar con vida a sus parientes y amigos eran remotas. Solo un milagro podía cumplirles el sueño de verlos de nuevo haciéndolos reír con sus ocurrencias. Sin embargo, era necesario agotar todas las posibilidades. Todos se reunieron en un sitio de la playa, sobre un inmenso banco de arena blanquísima. Sopesaron todas las evidencias y concluyeron que posiblemente estaban muertos. La manga de la camisa y la bota de Chilo les hacían creer que posiblemente había caído a la poza de la Piedra Roja. «¿Pero qué piensan de Cayo? Todavía no hemos encontrado nada de él», irrumpió Lucrecia con cierta reserva de fe. «Eso es lo raro. Esto está confuso», agregó Plinio. «¿Y ahora qué hacemos?», preguntó José Luis al grupo. «Yo sugiero que nos vayamos a descansar. Ya son las 12 de la medianoche. Mañana muy temprano le damos otra buscadita», propuso un hombre que calzaba unas botas de hule de color amarillo. «Bueno, les agradecemos a todos por acompañarnos. Nosotros nos quedamos aquí mientras amanece. Al nomás aclarar el día saldremos río abajo, dándoles otra rastreadita», anunció Quecha. Varios de los hombres y mujeres que componían el grupo de búsqueda, por consideración, optaron por quedarse durmiendo sobre la arena. Los más prevenidos se habían aprovisionado de toallas, colchas y pequeñas tiendas de campaña. A la vez que tendían sus provisionales dormitorios sobre los incontables fragmentos de piedra, Plinio se internó en un matorral cercano donde cortó algunos trozos de leña. Luego construyó un fogón de rocas, encendió los palos y sacó una olla de aluminio de su alforja en la que hizo café para la multitud. Las mujeres luego se fueron a dormir. Los más trasnochadores seguían conversando en voz baja sobre la jornada que habían realizado minutos antes.
¿Y vos qué crees?, le preguntó José Luis a su amigo de juego, Plinio. Esos aleros ya han de estar morados. ¿Vos crees que se ahogaron? Sí, hombre. Pobrecitas esas mujeres, todavía tienen esperanzas. Pero yo no les digo nada para que no se descontrolen. Y lo peor es que dejan a esas mujeres cundidas de hijos. A saber cómo van a hacer, dijo José Luis. Me da pesar por ellos, agregó Plinio. Nos van a hacer falta en el parque, no solo porque jugaban naipe con nosotros, sino porque eran alegres y no se metían con nadie. Eran buenos muchachos, buenos trabajadores y buenos esposos, agregó José Luis. ¿Y vos qué decís, Lecho? No te he escuchado decir nada. Plinio, al igual que José Luis, ya conocían el sepulcral silencio que caracterizaba a su amigo. Invadió con aquella interrogante la blanca humareda que cubría el rostro de Indalecio. ¿Y vos no decís que esas cosas no suceden? ¿Te acordás que ayer le dijiste a tu mujer que no anduviera creyendo en santos que orinan? Respondió Lecho. Pues sí, yo dije que el que está en la raya nadie lo detiene. Y estos amigos a saber qué fin tuvieron, replicó Plinio. O sea que a vos no te ha caído el daime. Perturbado, Plinio pidió una aclaración a su compañero. Mira, los pájaros son fregados. ¿Te acordás que ayer estuvieron revueltos allá en el cerro? Pues sí me acuerdo. Esos no mienten. Cuando vos escuches ese relajo, hacé de cuenta que no se trata de nada halagüeño, explicó Lecho. Yo no sé ustedes, pero a mí no me van a convencer para que crean tantas bobadas. De lo que sí estoy claro es que al que le toca, y ni así le recen van a cambiar las cosas. José Luis interrumpió a sus amigos. Puchica, este Plinio es cosa seria. Nadie lo saca de su rollo. Todos rieron a la vez. El aire fresco de la madrugada soplaba en el arenal. Los sapos berebereaban en los esteros y en el agua se escuchaban las ranas que al salto resbalaban entre las piedras y los juncos. ¿Qué dicen si nos echamos una partidita de naipe?, preguntó José Luis a sus aliados. No, hombre, yo estoy cansado. Mejor descansemos un rato. Recuerden que tenemos que seguir con la búsqueda, se escuchó la voz ronca del Lecho. Ya buscamos por toda la playa. ¿En qué parte vamos a buscar ahora?, fue la observación que hizo José Luis. Para hoy se van a necesitar buenos nadadores. ¿Vos qué tal sos para refundirte en el agua?, le preguntó Lecho a José Luis. Yo puedo nadar bien. Lo que pasa es que me da miedo sumergirme en esas pozas tan hondas. Me parece que me van a jalar de las patas. Todos rieron. A mí también me da frío en los pies cuando nado sin tocar el fondo, confesó Lecho. Allí en la Piedra Roja hay un semejante remolino que si no sos buen nadador, te hundís y te llevas hasta el fondo donde hay unos huecos. Ya conozco cómo es abajo. Las 2 de la madrugada y se cumplía el tercer día de la desaparición de los pescadores. A esa hora, los 3 amigos dispusieron ir a dormir mientras llegaba el alba. La mayoría de personas descansaban profundamente, a diferencia de Quecha y Pancha, que se mantenían despiertas a la espera del amanecer. Pancha lloraba desconsoladamente bajo su techo de plástico. Las lágrimas le rodaban sin parar ante la cercanía de Quecha, que a pesar de sus pensamientos, luchaba por controlar la angustia que le embargaba. Cálmate, Pancha, ten fe. Ya verás que los vamos a encontrar. Quecha trataba de dar fuerzas a Pancha. Pancha sollozaba y enjugaba sus lágrimas con el cabello. Están muertos, Quecha. No digas eso, todavía no estamos seguros. Yo tengo fe que cuando regresemos a la casa, allá los vamos a encontrar. Ojalá que por lo menos encontremos sus cuerpos. Acordate, Quecha, que otras personas jamás fueron encontradas. Se esfumaron para siempre, y sus familiares no tienen ni un lugar en el cementerio para llevarle flores. Eso es lo que me aflige. Sí, yo sé, pero este no es el caso, Pancha. Hubo un espacio de suspenso en el playón. Casi todos roncaban y se oía un suave y persistente lamento bajo las maltrechas tiendas. Hasta aquellas horas de la fría aurora, todo era incierto. El espacio entre el sueño y el reinicio de la búsqueda se teñía de un color pálido. La posibilidad de lo trágico pesaba
sobre un remoto desenlace feliz. Cuando la gente del pueblo dormía plácidamente en sus viviendas y los integrantes de la expedición pernoctaban a orillas de la Poza de la Prenda, desde los laberintos de la cueva del Cerro del Estero se deslizaban ondas difusas, un sonido suave y constante, como una melodía que se repetía una y otra vez. Había fiesta en la panza del cerro. El cocodrilo dorado se encargaba de organizar a la multitud de seres que allí residían. Cada uno tenía sus propias asignaciones y los lugares donde debían atacar. Ya se sabía que los duendes se paseaban por las llanuras y los abismos. El cadejo confundía a los incautos que caminaban por algunos senderos de ríos, quebradas y potreros. Las mujeres eran enviadas a causar espantos a los trasnochadores. La sucia, como le conocen los pobladores, se aparecía como una señora muy alta, imponente, con el cabello revuelto y su rostro lleno de granos. Los sitios más transitados por los malvados entes eran los lavaderos, donde las amas de casa aseaban la ropa todas las tardes. Un poblano contó una vez que mientras regresaba a su casa, luego de asistir a una fiesta en otra aldea, fue interceptado en un estrecho pasadizo de la quebrada El Silón por una mujer vestida de blanco, que se carcajeaba sin parar. Luego trató de escaparse por un extremo, pero la endemoniada hembra de un solo manotazo lo atrapó de un testículo. Le apretó tan fuerte que se lo reventó. Luego el varón salió a la carrera y llegó a su casa temblando de la fiebre. Durante varios días permaneció en reposo mientras sus genitales deshinchaban. Espere la tercera parte de El encantamiento de la sirena, aquí en Cuentos de mi Tierra.